Qué bendición tener este encuentro semanal. Gracias por acompañarnos siempre, estar esperando este programa por la TV Nuevo Tiempo. Un grande abrazo para ti que estás participando, aún en la distancia, de este fascinante estudio bíblico sobre el santuario. Que el Señor te bendiga grandemente. Cada semana estamos aquí trayendo un nuevo capítulo de este recorrido impresionante y maravilloso que Jesús hizo desde el momento que Él planificó nuestra redención. En el santuario ya aprendimos tres grandes verdades: su sacrificio sustitutivo, su mediación sacerdotal y en breve vamos a aprender sobre el juicio final. Y estamos listos para un capítulo más en esta temporada. Hoy hablaremos sobre el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Hasta aquí ya hemos acompañado cómo Jesús entró al atrio y cómo Jesús entró al lugar santo. En el programa anterior nosotros vimos aquella ceremonia de inauguración en el cielo, el momento exacto cuando Jesús entró al lugar santo. Esa ceremonia de entronización realmente fue extraordinaria. Mientras eso acontecía en el cielo, en la tierra el Espíritu Santo estaba descendiendo y allí con la predicación de uno de los apóstoles llamado Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Hoy vamos a ver qué cosa sucedió cuando Cristo entró al lugar santísimo. Bienvenido entonces una vez más a tu programa semanal de Biblia Fácil. Como siempre, con Biblia en mano y un corazón dispuesto para poder comprender aquellas verdades que Dios nos tiene por medio de su palabra. Y estoy aquí con 6 amigos que vinieron de diferentes países para poder estudiar la Biblia, y tú también eres nuestro invitado especial. Así que si estamos listos para poder comprender el tema de hoy, vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos hable por medio de su palabra. Oramos. Palabra de Dios. Y hoy vamos a usar mucho el libro de Daniel. Como ya les comenté en el programa anterior, hay libros que tienen una particularidad interesante. Daniel y Apocalipsis son escritos en su mayor parte para hablar sobre el santuario. El libro de Daniel nos habla de un santuario contaminado y un santuario purificado. El libro de Apocalipsis nos habla del santuario en el cielo, y es allá donde todos vamos. Por eso es que los 3 últimos capítulos de Apocalipsis son nuestra más gloriosa esperanza. Los 3 primeros capítulos de la Biblia hablan sobre un mundo de felicidad, y los 3 últimos capítulos de la Biblia hablan sobre ese mundo restaurado. Del capítulo 3 de Apocalipsis hasta Apocalipsis capítulo 18, 19, encontramos un largo paréntesis de sufrimiento, de muerte y de pecado. Pero así como el pecado abrió una brecha o un abismo que nos trajo ruina, ese paréntesis se cierra en Apocalipsis. Y una vez más, los 3 últimos capítulos encontramos cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo que perdimos por causa del pecado, lo recuperamos por causa de Cristo. Todo lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Porque Él vino, tomó nuestro lugar y Él venció lo que Adán pudo haber vencido allí en el Edén. Ustedes saben que Cristo también fue tentado, y después de 40 días en el desierto, Él tuvo la más feroz tentación dado por el enemigo. Y Satanás no cambió de estrategia. Si ustedes se dan cuenta, Satanás usó la misma estrategia del Edén para hacer caer a Cristo. Apetito. A Eva le dijo, come. A Jesús le dijo, convierte estas piedras en pan y come. Su estrategia no cambia. Él siempre trata de dominar nuestros sentidos, tener dominio de nuestros apetitos, de nuestros gustos. Cuán importante es tenerlo todo bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de ese momento especial cuando Jesús entra al lugar santísimo. Y para ello vamos a abrir, por supuesto, la palabra de Dios. Antes hacemos un breve resumen de lo que venimos hablando hasta aquí. Estamos viendo la importancia del santuario, es que nos muestra no solamente lo que Jesús hizo en el pasado, sino lo que Jesús hace. Y también nos muestra el plan completo de redención hasta lo que Jesús hará.
porque recuerden que en los programas anteriores mencionamos que después de la purificación del santuario terrenal, había un chivo que era dado para Azazel, que representa a Satanás, que tenía que ser muerto. Eso todavía no se cumple, porque eso era un simbolismo de lo que falta por cumplirse. Eso ocurrirá después de la venida de Jesús. Cuán importante es conocer no solamente el sacrificio de Jesús, sino su ministerio sacerdotal, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz no tiene valor a menos que se aplique a favor de aquel que cree en Él. Por eso es que aunque Cristo murió por todos, no todos se salvarán. Solamente se salvarán aquellos que aceptaron ese sacrificio. ¿Y dónde aceptaron ese sacrificio? En el santuario celestial. ¿Y cómo llegamos al santuario celestial? Mediante Jesucristo. Recuerden que en el santuario terrenal, el incienso representa ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Nuestra confesión, cuando pedimos perdón, nuestro arrepentimiento, llega como fragancia ante la presencia de Dios. Cristo acepta nuestras oraciones, Él intercede en nuestro favor y Él coloca sus méritos. Por eso es que nosotros podemos ser justificados, ser presentados justos delante de Dios, no por lo que hacemos, sino porque Cristo se coloca delante de nosotros y cuando lo aceptamos a Él, Él nos defiende. Él es nuestro abogado. ¿Mas en qué momento se convirtió en nuestro abogado? Eso será el tema de hoy. ¿En qué momento Jesús asume una nueva función en el santuario celestial? Así como en el santuario terrenal habían servicios diarios y un servicio anual, en el santuario celestial tenía que repetirse. ¿Por qué? Porque lo que acontecía aquí en el santuario terrenal era una sombra de una realidad superior que acontecería en el cielo. Y es por eso que ya mencionamos en un programa anterior que el santuario terrenal y el santuario celestial tienen un parecido, no solamente en estructura, sino también en funciones. Si aquí había un sacerdocio y un sumo sacerdocio, Jesús asumiría también la función de sacerdote y de sumo sacerdote, porque aquí estaba representado el plan completo de salvación. Muy bien, para comprender eso, una vez más recordamos que el santuario necesitaba ser purificado porque los pecados quedaban registrados dentro del santuario a través de la sangre que ingresaba del animal inocente que moría. Imagínense ustedes, cuando yo traía un cordero, traía un animal para ser muerto en mi lugar, cuando la sangre del animal salpicaba sobre mí, yo podría estar sucio por fuera, pero perdonado por dentro, o limpio por dentro. Yo me presentaba limpio por fuera, pero sucio por dentro. Luego yo estaba manchado con sangre por fuera, pero por dentro estaba limpio. Y es interesante comprender eso, porque en el libro de Apocalipsis, allí podemos entender cuando ahí hace una pregunta para decir, ¿de dónde han venido estos? Dice en Apocalipsis capítulo 7. Y ahí la respuesta es, estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Cómo es que se lava con sangre? Claro, aparentemente estaba sucio por fuera, pero limpio por dentro, haciendo una referencia a lo que ocurría ¿dónde? En el santuario terrenal. Entonces la sangre de ese animal muerto aquí, esa sangre primero se colocaba sobre los cuernos del altar y con otro poco de sangre el sacerdote ingresaba al lugar santo. No podía ingresar al lugar santísimo. En el lugar santo había otra cortina que dividía. Sobre la cortina asperjaba la sangre y de allí salía y el pecador era perdonado. El pecador comprendía que alguien murió en su lugar y por medio del sacrificio de animales, ellos comprendían el sacrificio de Jesús y creían en el sacrificio de Jesús por la fe. Amigos, quiero que ustedes entiendan algo y esto que quede muy claro. La salvación es única en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay por ahí mucha gente que dice, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y en el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. ¿Cómo es eso? La salvación no cambia. La salvación es por la sangre de Cristo y es por gracia desde que Adán pecó.
No existe un pueblo que se salva por la ley y otro pueblo que se salva por la gracia. No. Imagínense encontrándose allá en el cielo uno del antiguo y uno del nuevo, diciendo, yo estoy aquí por guardar la ley. Y el otro dice, no, yo estoy aquí por la gracia. Yo no guardé la ley, yo hice lo que quise, yo llegué por la gracia. Eso ya no es justicia. La salvación es por gracia, antiguo y nuevo. Por eso es que la ley estuvo vigente en el antiguo y en el nuevo, porque la ley nunca tuvo la función de salvar. La ley siempre fue la evidencia de un corazón salvado. Ahora, vamos a comprender cómo es el momento en el cual Jesús entró para el lugar santísimo. Ya comprendimos en el programa anterior en qué momento Jesús entró al lugar santo. Y comprendimos que cuando había una ceremonia de entronización de Cristo en el cielo, el Espíritu Santo descendió a la tierra a las 9 de la mañana, como dice Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Predicaron en diferentes lenguas. Nosotros lo conocemos como el Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Pero esto tenía un significado más profundo. Era que Jesús entró en el lugar santo. Ahora, para poder comprender lo que ocurría o lo que ocurriría en el cielo en el momento que Jesús entraría al lugar santísimo, tenemos que tener claro en la mente lo que ocurría en el día de la purificación del santuario, cuando el santuario estaba en la tierra. Porque si esto era una sombra de lo que iba a ocurrir allá, significa que cuando comprendemos bien lo que ocurría en el día de la purificación, vamos a comprender en qué momento Jesús ingresó al lugar santísimo. Así como lo hemos hecho con los otros compartimentos, cuando Jesús entró al atrio o al patio, o cuando Jesús entró al lugar santo. Vamos entonces a Levítico capítulo 16. Allí encontramos cómo era la ceremonia de purificación del santuario. Levítico capítulo 16. Es un libro extraordinario para poder hablar sobre la purificación del santuario. De paso, aquí todo el capítulo 16 es bueno que lo podamos leer así con tanto detalle, porque allí Dios explica cómo tendría que ser purificado. Vamos a leer el versículo 3. Aarón entrará en el santuario con esto. Presten atención. Un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Miren cómo era ese día. Se vestirá con túnica santa de lino. Se pondrá los calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de bañarse o después de lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación, un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro para la expiación, a la reconciliación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío vivo sobre el cual caiga la suerte para Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel.
Y de ahí podemos continuar leyendo todo el capítulo y da de una manera muy linda, de manera práctica y simple, la manera como se ejecutaba la purificación del santuario. Presten atención los detalles. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Qué día? 10º día del 7º mes. ¿Qué mes era ese? Tishri, que para nuestro calendario sería octubre. Ahora, aquí viene el asunto interesante. Para presentarse delante de Jehová, no tenía que presentarse de una manera simple. Si ustedes se dan cuenta, el sacerdote tenía que vestirse de vestiduras santas. ¿Qué significa vestiduras santas? Lino fino, lo mejor, porque estaba delante de la presencia de Dios. Miren, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios nos enseña incluso lecciones de limpieza para poder estar allí, en la presencia de Dios. Y Él dice, antes de que ofrezca expiación por el pueblo, primero tiene que matar un becerro y un carnero por él y su familia. Es decir, primero el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, para que él pueda ofrecer sacrificio por los demás. Por eso es que él entraba primero para él recibir el perdón y luego para poder limpiar el santuario. ¿Y cómo se hacía esa limpieza? Esa limpieza no se hacía con escobas, esa limpieza se hacía con sangre. Pero ¿cómo es eso? Si todo el año tiene sangre y otra vez sangre, ¿qué tipo de limpieza es esta? Muy bien, todo esto era el simbolismo del sacrificio de Cristo y de las fases del ministerio de Cristo. 2 machos cabríos eran traídos hacia la puerta de reunión. En esos 2 machos cabríos colocaba suertes. Una suerte para Jehová, la otra para Azazel. Azazel ya dijimos que es la representación de Satanás. ¿Cuál macho cabrío se sacrificaba? El que era para Jehová. ¿Porque la representación de quién? De Cristo. Con la sangre de ese macho cabrío, después de llevar incienso hacia el lugar santísimo, salía para llevar la sangre del macho cabrío y sobre el propiciatorio. Presten atención. Vamos allí nuevamente al Levítico capítulo 16. Miren, allí habla cómo él haría esa limpieza. Versículo 13. Pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, lo rociará con su dedo al lado oriental de propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo, ¿cuántas veces dice? 7 veces aquella sangre. Lo que ya les estuve mencionando en los capítulos anteriores. Entonces, con esa sangre se colocaba sobre la tapa, sobre el propiciatorio. ¿Qué cosa viene el propiciatorio? ¿Recuerdan? El arca del pacto. ¿Qué cosa viene el arca del pacto? La ley de Dios. Si la ley de Dios apuntaba al pecado y la paga del pecado es muerte, la sangre que se derramaba encima de la ley representaba el sacrificio de Cristo para poder salvar a un condenado por la muerte. Ahí encontraba, por eso es que la sangre tenía que ser esparcida sobre el propiciatorio para demandar las exigencias de la ley de Dios. La ley de Dios es inquebrantable. Dios nunca anuló su ley. Porque si Dios anularía su ley, ¿para qué necesitamos el sacrificio de Cristo? Cristo vino para pagar nuestra condenación, que su ley decía que si alguien la transgrede, sea muerto. Por eso es que tomó nuestro lugar. Entonces aquel que dice la ley de Dios fue abolida, la ley de Dios no sirve, entonces el sacrificio de Jesús no sirve. Porque Cristo vino para pagar las exigencias de la condenación de la ley. Por eso la Biblia dice, maldito el que está bajo la ley. Cuando dice bajo la ley, está diciendo el que está bajo la condenación de la ley. Es maldito. Y Jesús mismo se hizo maldición por nosotros. Ahora, cuando nosotros entendemos cómo se limpiaba,
allí el santuario, todo el santuario, vamos a comprender qué aconteció entonces allí en el cielo. La sangre que era llevada por el sumo sacerdote hasta el compartimento santísimo era asperjado sobre el propiciatorio. Allí entonces dijimos que por qué era necesario para cumplir las exigencias de la ley. Muy bien, allí no terminaba la ceremonia. El sumo sacerdote salía del lugar santísimo y cuando el sumo sacerdote salía, el pueblo celebraba. ¿Por qué el pueblo celebraba? Porque el sacerdote no murió delante de la presencia de Dios. No murió. Y eso significa que el santuario estaba purificado y que sus pecados habían sido perdonados. Y ellos comenzaban un nuevo año. Ellos continuaban creyendo en el sacrificio de Cristo, pero sus pecados del año anterior ya fueron perdonados. Esto le voy a explicar en un momento qué significa para nosotros hoy. Cuando el sumo sacerdote salía para bendecir al pueblo, diciendo: Dios perdonó todos nuestros pecados. Pero bueno, para que esos pecados sean eliminados para siempre, vamos a colocarlos sobre un macho cabrío, que aparecía después de la expiación, el macho cabrío para Azazel. Colocaba las manos y de manera simbólica la basura que trajo de adentro, representado por el pecado, lo colocaba sobre ese animal que simbolizaba a Satanás. Una persona llevaba al desierto tan lejos ese animal para que nunca más pueda volver, y cuando la persona volvía no podía entrar al campamento. Tenía que purificarse, tenía que estar afuera por unos días, porque había llevado al animal que llevaba los pecados de todo el pueblo. Y eso era el símbolo de Satanás, que finalmente irá al desierto, como dice Apocalipsis 21, por 1000 años y finalmente será destruido. Sí, Roque. Pastor, ¿hay antecedentes en la Biblia de que un sumo sacerdote murió en el lugar santísimo? No, en la Biblia no tenemos ninguna referencia de un sumo sacerdote muerto en el lugar santísimo. Pero al entrar en la presencia de Dios, el temor era que el sumo sacerdote no pueda salir. ¿Por qué el temor? Porque si había pecado, ¿verdad? O Dios no aceptaba esa limpieza, el sacerdote moría, porque él representaba a todo el pueblo en ese momento. Que Dios siempre perdonó. Exactamente. Entonces, ese día de la purificación era un día de juicio para todo el pueblo. No se olviden esa palabra, juicio. Juicio. Muy bien. ¿Cómo eso entonces se representa a Jesús? Cuando Jesús fue al cielo, entró al lugar santo. Y si las cosas terrenales eran una sombra de las cosas celestiales, Jesús también asumiría dos funciones: sacerdotal y sumo sacerdotal. Con esto no queremos decir de que Jesús por un momento tiene un título, luego tiene otro título, que Jesús estaba restringido de no entrar en el cielo. No, es la manera como nosotros podemos comprender de manera didáctica el asunto de las dos funciones de Cristo. Primero como intercesor y luego ejecutando una obra de juicio. ¿Qué cosa es el día de la expiación? Un día de juicio. Y eso vamos a ver hoy. Cuando Jesús asume esta nueva fase, esta nueva etapa, la etapa o la función de sumo sacerdote. Para poder analizar esto, nosotros tenemos que ir a la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Muy bien, allí encontramos la visión que tiene Daniel, ¿correcto? Y allí el versículo 13 dice así: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario
y el ejército para ser pisoteados. Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es un diálogo que ve Daniel en una visión. Para entender esta conversación, tenemos que entender que antes, desde el capítulo 7, se levanta un poder en la tierra para perseguir al pueblo de Dios y para echar a tierra todas las verdades. Por eso es que miren, leen el capítulo 12, dice, a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad cuanto quiso y prosperó. ¿Quién es este poder? Muy bien, esa pregunta lo vamos a responder en una lección que nosotros tenemos que se llama Ataque al Santuario. Todavía un poco después vamos a ver quién atacó al santuario, quién echó por tierra toda la verdad. Y ahí aparece el diálogo. Entonces, un santo decía, ¿hasta cuándo? El santuario está contaminado, ¿hasta cuándo? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El versículo 15 dice, yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, hasta que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y allí viene la explicación de toda la visión, y en el capítulo 9 encontramos la explicación de Gabriel sobre las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas que eran cortadas para el pueblo judío. Esto es intrigante e interesante. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos para poder interpretar esta profecía donde hablaba sobre la purificación del santuario. Ya regresamos. Y estamos de regreso, estás en tu programa de Biblia Fácil y ya sabes que aquí siempre ofrecemos un material totalmente gratis para que tú lo puedas tener en casa. Ahora no es un curso bíblico, sino un DVD, para que puedas profundizar tu conocimiento sobre la palabra de Dios y sobre este fascinante tema sobre el santuario. Este DVD, Santuario el Camino de Dios, puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512-9800-1460. Solicítalo ahora mismo y el DVD llegará a tu casa totalmente gratis. Muy bien, estamos hablando sobre el ministerio de Jesús ahora en el lugar santísimo. Y allí Roque me hizo una pregunta en el bloque anterior sobre si algún sumo sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Y allí no tenemos un registro sobre un sumo sacerdote muerto en el lugar santísimo, pero sí murieron los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, un día por ofrecer un fuego extraño para Dios. Eso está en Levítico capítulo 10, pero no habla de que estaban haciendo la purificación del santuario, sino que ellos entraron a hacer aquello que Dios nunca les pidió. Entonces, por eso ellos sí murieron, pero no tenemos registro en sumo sacerdote. Ahora, Daniel capítulo 8, versículo 14, habla sobre la purificación del santuario. Presten atención. ¿Dónde recibe Daniel esta visión? Cuando está en Babilonia. Y en Babilonia, él está orando. Miren, el capítulo 9 de Daniel habla sobre la oración que él hace a Dios y le dice, Señor, ya es hora que cumplas tu promesa de que nosotros podamos volver, porque solamente 70 años debemos estar aquí en Babilonia. ¿Y cuándo va a suceder esto? Sin embargo, él estaba intrigado porque él mismo dice, yo no entendía la visión. ¿Qué visión? De las 2300 tardes y mañanas. Él pensaba así, el santuario está destruido. Estaba pensando en el santuario terrenal. ¿Será de que el santuario será purificado en 2300 años? Pero es mucho. Él recibe esta visión en el siglo VI antes de Cristo. Ahora,
¿Cuándo fue destruido totalmente el santuario terrenal? Recuerden que el santuario hecho por Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Luego fue reconstruido por Herodes. Y ese templo que fue reconstruido por Herodes fue al templo al cual Jesús entró. Solo que ese templo fue destruido totalmente en el año 70 por el general Tito. En el año 70 el templo fue destruido y así se cumplió la profecía de Jesús cuando dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra. Entonces no está hablando aquí de un santuario terrenal, sino ¿de qué santuario está hablando? Del santuario celestial. 2300 tardes y mañanas equivalen entonces a 2300 años. Porque una tarde y una mañana en la Biblia equivale a un día. Génesis capítulo 1 dice: fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo. El día no comienza a la medianoche, comienza a la puesta del sol, tarde y mañana. Comienza con la parte oscura y termina con la parte clara. Solo que hoy está todo cambiado, ¿verdad? Un día comienza a medianoche, hasta la otra medianoche. Eso nunca estuvo dentro de la Biblia. Bueno, ¿qué sucede? Si 2300 días en profecía equivale a 2300 años, la pregunta es: ¿de dónde salieron 2300 años? Cuando vamos a Números 14:34 y Ezequiel 4:6, encontramos que en profecía un día equivale a un año. Entonces, aquí Dios le presenta a Daniel la profecía más larga de la Biblia. Como él estaba orando, Dios le dice en Daniel capítulo 9, versículo 25. Muy bien, yo te voy a explicar. Daniel 9, 25. Y es un texto que hemos leído en un programa anterior. Dice: desde la salida de la orden para reedificar los muros de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuántas semanas habrán? 70 semanas. Por eso ahí el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir, la palabra determinada significa cortada. ¿Cortada de dónde? De los 2300 años. Esas 70 semanas están divididas ¿en cuántos periodos? En 3 periodos. Primero, 7 semanas, luego 62 semanas y luego 1 semana. Si nosotros sumamos 62 más 7, ¿cuánto es? 69. Más 1, 70. Las 70 semanas están divididas en 3 periodos. ¿Por qué en 3 periodos? Porque 7 semanas, que equivale a 49 años, se terminó de reconstruir los muros de Jerusalén. Luego de 62 semanas llegamos ¿a dónde? Al bautismo de Jesús en el año 27. Y la última semana está hablando del ministerio de Cristo. Por eso dice: a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. Está hablando de la muerte de Jesús. Muy bien. ¿Cuándo terminan entonces las 70 semanas? En el año 34 de la era cristiana. ¿Qué sucede en el año 34? En el año 34 muere el primer mártir de la iglesia. ¿Quién es? Esteban. Y con la muerte de Esteban se termina la oportunidad para Israel de ser el pueblo exclusivo para hacer luz para las naciones. A partir de allí,
el privilegio pasa a todos los que por fe son llamados descendientes de Abraham. Ya no solamente el pueblo judío, sino todos aquellos que creen. Por medio de la fe pasamos a tener las mismas promesas y a recibir la misma herencia. Muy bien. Ahora, si en el año 34 se cumplen las 70 semanas que están determinadas por el pueblo judío, entonces, ¿cuándo el santuario será purificado? Y yo quiero invitarte para que tú puedas, por favor, ir para YouTube y allí puedas colocar Biblia Fácil Daniel. Las 70 semanas y los 2300 años lo explicamos en 2 horas. Yo aquí no tengo tiempo para explicar de manera detallada los cálculos exactos, pero si vas para allá, Biblia Fácil Daniel, vas a encontrar los detalles de estas fechas. Pero hoy quiero hacer un breve resumen. Este resumen es así. Vamos a hacer un cálculo mental. ¿Está bien? Un cálculo mental. 2300 años es el periodo completo. 70 semanas es para el pueblo de Israel. ¿Cuánto equivale a 70 semanas? 490 años. ¿Cuándo comienza? 457. ¿Cuándo termina? El año 34. Vamos a hacer los cálculos entonces. Vamos a hacer los cálculos. 2300 menos 490, ¿cuánto nos da? ¿Alguien hace el cálculo rapidito? 2300 menos 490. Nos da 1810 años. Si nosotros sabemos cuándo es el comienzo, vamos a llegar rápido por el final. Quiere decir, ¿cuántos años falta para que el santuario sea purificado? Porque dice que será después de 2300 años. ¿Cuánto falta? 1810 años. Muy bien, hagamos el cálculo entonces. ¿Cuándo terminan las 70 semanas? En el año 34. 34 más 1810, ¿cuánto es? 1844. Hacemos un cálculo así, rápido y breve, con un lápiz o con una calculadora, y encontramos esto. ¿Quién llegó a esta conclusión haciendo todos los cálculos? Un hombre llamado Guillermo Miller, que era un estudioso de la Biblia. Él se propuso leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no pasar un versículo de la Biblia si no lo entendía. Y llegó a Daniel. Y cuando llegó a Daniel quedó intrigado y dijo, wow, esto es lo que va a suceder con nosotros. Porque ya no está hablando del santuario eternal porque fue destruido, sino del santuario celestial. Solo que él comprendió mal el evento. ¿Por qué comprendió mal? Él pensó así, el santuario será purificado. ¿No será que el santuario será la tierra? Entonces, si la tierra es purificada, significa que Cristo va a regresar. Y él, junto a otros, uno de ellos llamado Samuel Snow, empezaron a hacer todos los cálculos del calendario judío al calendario gregoriano que tenemos y llegaron a la conclusión, ¿verdad? El santuario será purificado, la tierra será purificada, significa que Cristo va a volver. Y haciendo todos los cálculos del 10º día del 7º mes, llegaron a la conclusión que equivaldría para nuestro calendario un 22 de octubre de 1844. Y a partir de allí comienza un movimiento en los Estados Unidos que remece a todo el mundo. El movimiento que espera la venida de Jesús en 1844. El 22 de octubre todos esperaron, dejaron todo lo que tenían que hacer para esperar la venida de Jesús, pero Jesús no vino. Y ahí eso se conoce como un chasco. ¿Por qué? Porque mucha gente estudiosa de la Biblia pensó de que el 22 de octubre de 1844, cuando decía la Biblia que el santuario sería purificado, pensaban que Cristo iba a volver. Ahora, ellos estaban con la fecha correcta, pero con el evento equivocado. Porque Jesús no vendría a la tierra, Jesús asumiría una nueva función, la función de sumo sacerdote o la fase última de juicio. Entonces, si nosotros hacemos todos los cálculos de las 2300 tardes y mañanas, desde su comienzo hasta su final, llegamos a la conclusión, aquí tengo un diagrama, que Jesús comienza una obra de juicio en el cielo.
el 22 de octubre de 1844, dando inicio a una nueva fase de su ministerio. Y cuando Cristo deje el lugar santísimo, quiere decir, no habrá más intercesión, Jesús volverá para esta tierra. Nosotros hoy estamos viviendo en un juicio que se lleva en el cielo. Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. En este juicio hay un acusador, hay una ley, hay testigos, hay libros, hay un acusado, hay un abogado y hay un juez. Eso es lo que está pasando hoy. Y todos los días estamos siendo juzgados. Entonces, ¿cómo es que el santuario celestial será purificado? Vamos a Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Hebreos capítulo 9, versículo 23. Miren, hay algunos que dicen, no, eso es imposible. ¿Cómo es que el santuario celestial tiene que ser purificado? Nuevamente quiero repetir, no se trata de que en el cielo hay pecado hoy, ¿correcto? Lo que dije es que inició el pecado porque Lucifer un día estuvo en el cielo y en el santuario, pero de allá fue expulsado. Pero entonces, ¿por qué se contamina? Porque ahí están nuestros registros de pecado. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Está hablando de lo terrenal o de lo celestial? Celestial. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre, sino, dice el versículo 26, se presentó una vez con su mismo sacrificio. Ahora entiendan este texto. Jesús tenía que entrar a ese lugar, pero ya no para ofrecer sacrificio. ¿Qué sucedía en el santuario terrenal en el día de la expiación? Tenía que ofrecer su sacrificio. Jesús no necesitaba. Su sacrificio fue único, para siempre, para salvar la condenación de la humanidad. Sin embargo, dice Hebreos, que el santuario celestial también necesitaba, ¿qué cosa ser? Purificado. ¿Purificado de qué? De nuestros registros de pecado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar allí en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, miren, capítulo 7. Este es un texto extraordinario. Allí en Daniel capítulo 7 dice que los libros en el cielo fueron abiertos. Miren, vamos a leer Daniel capítulo 7, vamos a leer el versículo 26. Daniel 7, 26. O mejor, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9, de ahí el 26. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó el anciano de días, vestido de blanco como la nieve, pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, miles y miles le servían, millones estaban delante de él. El juez se sentó y ¿qué cosa dice? Los libros, ¿qué cosa fueron? Abiertos. ¿Qué cosa está registrado en los libros? Nuestra historia, nuestra vida. Entonces, si nuestros pecados ingresan hasta el santuario celestial, necesita ser purificado. Por eso que cuando Cristo sale, vuelve para la tierra, Satanás va a quedar prisionero 1000 años. ¿Recuerdan qué cosa sucedía cuando el sumo sacerdote salía? Mandaba al chivo, que era para Azazel, al desierto y allí moría. Está hablando de un juicio que Jesús iniciaría ¿dónde? En el santuario celestial. Y según la profecía, ese santuario tendría que comenzar su purificación en 1844. Ahora, ¿qué cosa sucede en esta primera fase? Vamos a hablar sobre el juicio en otro capítulo. Pero aquí en esta primera fase, los falsos creyentes son eliminados porque ellos van a morir por sus propios pecados. Pero Cristo va a eliminar los pecados de aquellos creyentes que se arrepintieron de verdad. De aquellos que hicieron de Jesús su sumo sacerdote. Esos pecados serán totalmente perdonados y el santuario quedará limpio incluso de registro de sus pecados. Ahora, ustedes saben que todos los días estamos viviendo un juicio.
Cuando una persona muere, su destino está decidido. Nadie te salva con una oración, con una misa. La salvación es un asunto de decisión. Por eso es que Dios dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, para que tú elijas en vida. Cuando tú mueres, tu destino está definido. Entonces, si tú no haces